Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Luis Osvaldo Galmez Mesa. Actualmente curso la licenciatura Ciencias del Comportamiento Humano en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando el módulo Diagnóstico Psicológico y a continuación les presentaré el reto 3, que se considera describiendo tipos de diagnósticos. Para efectos prácticos, vamos a definir el diagnóstico psicológico como un conjunto de herramientas psicológicas que se utilizan para identificar, describir, clasificar, predecir la conducta de una persona o un grupo de personas. El diagnóstico psicológico puede utilizarse para diferentes fines. En este caso, haremos referencia exclusivamente a la finalidad que persigue en el ámbito terapéutico. A grandes rasgos, podemos decir que la finalidad del psicodiagnóstico en la práctica clínica es influir, ayudar, orientar o tratar las manifestaciones externas o síntomas que presenta un paciente y que disminuyen o afectan la calidad de vida. Podríamos decir que el diagnóstico psicológico es un proceso dinámico que ayuda al psicólogo clínico a conocer todo aquello sobre lo que se debe intervenir para mejorar la calidad de vida y la salud mental del paciente. Además, debemos recordar que el diagnóstico psicológico sirve para conocer el origen o la causa de los síntomas que presenta el paciente y elaborar posibles explicaciones. Ahora vamos a describir, así como definir y cómo es que se caracterizan los tipos de diagnósticos según Corona y Fonseca 2001. Diagnóstico intuitivo. Es considerado aquel que se realiza como fruto del aislamiento o la observación e identificación del organismo responsable de la enfermedad, basado en la observación de muestras de espunto de un paciente con síntomas típicos, referidos a la enfermedad o patología presentada. Es decir, se considera una consecuencia de práctica como experiencia acumulada racional y lógica de la conciencia. Diagnóstico diferencial o de comparación. El diagnóstico por comparación es el proceso de búsqueda o identificación de similitudes y diferencias entre el cuadro clínico del paciente y las representaciones mentales que el médico o el terapeuta ha construido en las diversas afecciones, como las cuales pueden estar en relación con el contexto clínico del paciente. Es decir, el médico o terapeuta compara síntomas del enfermo con los de aquellas enfermedades más similares, precisando mentalmente analogías y diferencias, hasta diagnosticar la enfermedad cuyos síntomas coincidan con los del paciente que se está estudiando. Diagnóstico inductivo. El análisis inductivo es especialmente útil cuando se está explorando un nuevo tema. No se tienen muchas fuentes o teorías previas en las que basarse y se espera contribuir al conocimiento por uno mismo. Por tanto, el razonamiento inductivo está orientado al futuro. El enfoque inductivo del análisis de datos es habitual en la investigación cualitativa. Podemos definir y conocer que la investigación inductiva suele utilizar varios métodos empíricos, que son de mucha eficiencia como cuestionarios, entrevistas, discusiones de grupo, observaciones u experimentos. Diagnóstico hipotético. Un diagnóstico hipotético es un diagnóstico presuntivo que se realiza para explicar el cuadro clínico del paciente y deriva un análisis de concepto inicial. El método hipotético deductivo es una técnica de razonamiento que se utiliza en el proceso del diagnóstico médico. Los médicos, a medida que ganan en conocimientos y experiencias, simplifican el proceso del diagnóstico y con pocos datos elaboran sus hipótesis diagnósticas, dirigiendo un interrogatorio al examen físico y las exploraciones complementarias hacia la comprobación o rechazo de diagnósticos iniciales. El método hipotético deductivo es muy eficiente siempre que se aplique correctamente por un personal experimentado y con las condiciones necesarias. Este método no está exento de errores si no se violan sus principios. A continuación les daré a conocer un ejemplo de un informe psicológico sobre un paciente llamado Ernesto Juárez Hernández. Tiene una edad de 40 años, fecha de nacimiento del 6 de febrero de 1956 y el lugar de nacimiento es en León, Guanajuato.
Su escolaridad pertenece a que es un licenciado en administración en un banco y el estado civil es viudo. El motivo de consulta es de que Ernesto tiende a acudir a consulta psicológica debido a que se ha sentido muy mal. Considera que ha tenido aumento en niveles de ansiedad, especialmente cuando se maneja en situaciones estresantes laborales o piensa demasiado en el trabajo cuando está fuera de él. Ha padecido sentimientos generales de aburrimiento, llanto, desmotivación o no tiene el placer para realizar las cosas y no logra concentrarse. A veces siente aburrimiento en sus tareas, sus sentimientos son persistentes o prolongados de tristeza o ánimo caído. Suele tener dificultades para conciliar el sueño. Antecedentes generales. Ernesto manifiesta que desde que ascendió de puesto en su trabajo se le han generado algunas complicaciones en el espacio administrativo de un banco. La carga laboral es más a diferencia del puesto anterior. Se siente muy presionado y en ocasiones manifiesta demasiados errores. Ha presentado conflictos fuertes con su jefa directo. Y esto le ha generado una gran carga de estrés laboral debido a las presiones generadas por su jefatura. Esto le ha generado una problemática emocionalmente, se siente inservible y de poco potencial para generar su trabajo. En base a esto, ha perdido el apetito, siente dolor inmenso en el pecho que en ocasiones le ha generado llanto, pierde la respiración y no logra dormir lo suficiente debido a que está pensando en lo que pasará al día siguiente. Asimismo, siente que no es el mismo, debido a la muerte de su esposa. Tiene 3 hijos y siente que está perdiendo conexión con ellos. Esto le genera aún más tristeza, pero su compromiso por salir adelante y terminar con esta problemática laboral le ha generado asistir a una terapia psicológica. En esta ocasión estamos presentando el genograma de Ernesto. Podemos identificar a Ernesto, a la jefatura, la esposa, hijo, hija y el último hijo. Podemos reconocer que Ernesto presenta una gran problemática con su jefatura. Podemos ver las líneas puntiagudas en rojo, ya que el significado se refiere a conflictos y discusiones. Ernesto también presenta un gran distanciamiento con sus hijos. Logramos identificar las líneas cortas. Estas significan un gran distanciamiento, poca relación y conflictos, de acuerdo con Campos 2010 y McDrogy-Gerson 1985. Pruebas e instrumentos aplicados. Para la solución de Ernesto se pudo aprobar e implementar una entrevista clínica, un cuestionario de ansiedad de Beck y un cuestionario de depresión, al igual como una escala de estrés de Holmes y Wright. Diagnóstico. Se logró diagnosticar una depresión por duelo, problemas de comunicación y convivencia debido a las alteraciones de estrés y ansiedad. Las variables presentadas son comportamientos de ansiedad, depresivo, inferencia negativa en su vida personal y familiar, deterioro cognitivo, enfermedad física, falta de apetito e insomnio. Como resultados, Ernesto presenta una sintomatología de depresión debido a la muerte de su esposa y la mala comunicación y convivencia con su familia. Ernesto presenta un gran impacto en su vida debido al amor que tenía por su esposa. Es por eso que no siente alegría, ilusión, iniciativa, concentración y ser cognitivo en sus habilidades laborales. Ernesto padece una gran carga de ansiedad. Está generada por el gran cargo de estrés laboral y familiar. Y esto lo induce a tener conflictos laborales, inseguridad, llanto, falta de respiración y mayores demandas con su jefatura, así como preocupaciones y la falta de apetito y poder dormir. Recomendaciones y tratamientos. Se recomendó y se trató una terapia psicológica cognitivo-conductual. Esto ayudó a Ernesto a modificar los rasgos de personalidad que predisponen a la aparición de los trastornos depresivos. Lo ayudó a mantener un aprendizaje de estrategias de identificación precoz de los síntomas y pudo prevenir las recaídas. Para la ansiedad, se implementó en Ernesto la técnica de relajación, técnicas expositivas, desensibilización sistemática y reestructuración cognitiva, así como técnicas farmacológicas. Para el estrés se implementaron técnicas de relajación, técnicas de gestión de tiempo, técnicas de control emocional y terapia EDMR.
A continuación les estaré presentando un ejemplo de la web, de cual, como podemos visualizar en base a la referencia que nos presenta aquí el último tema, es una investigación, un caso clínico o un informe psicológico muy completo